Ok, entonces, esto fue un examen que ahorita no recuerdo en qué año se puso, ¿no? Creo que fue el año pasado, pero no estoy segura. Em, que tiene que ver con los conocimientos adquiridos en la unidad 1. ¿Ok? Entonces, fíjense, el primer problema dice, dada la secuencia aleatoria BDN mostrada en la figura, una secuencia aleatoria de la cual se muestran, ¿verdad? Cuatro valores, el valor en 0, el valor en 1, el valor en 2 y el valor en 3. No se pone más porque como es una cosa que uno va a hacer a mano y no con una computadora, para que no sea tan arduo los cálculos. ¿Ok? Entonces, se les pide calcular la correlación aperiódica y el periodograma usando ventana rectangular. Recuerden que en la teoría ustedes leyeron que el periodograma no era otra cosa que la transformada de Fourier de la correlación aperiódica dividida entre una cantidad que es la energía de la señal ventana. Como la ventana es una ventana rectangular, esa energía de la señal ventana rectangular me va a dar 1 porque es la sumatoria de el valor de cada muestra de la ventana al cuadrado dividido entre el número total de muestras de la ventana. Eso da exactamente 1. ¿Ok? Entonces, esa U va a ser igual a 1. L es la longitud de la ventana, que en este caso, esa ventana tiene la longitud que tengo de mi señal BDN. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que me dice la fórmula de la correlación aperiódica? Me dice que tengo que hacer la sumatoria desde n igual 0 hasta L menos 1, desde 0 hasta L menos 1, que sería 3, porque son 4 muestras, L es igual a 4, entonces voy desde 0 hasta 3. Desde 0 hasta 3 de BDN, que es la secuencia, por BDN más M. Cuando M en módulo es menor o igual que L menos 1, que en este caso L vale 4, menos 1 me da 3. Entonces tengo que hacer la sumatoria para cada valor de M que va desde menos 3 a 3. ¿Ok? Como además sabemos que la correlación aperiódica es par, basta solo calcular lo que pasa en menos 3, en menos 2, en menos 1 y 0, o solo calcular lo que pasa en 0, en 1, en 2 y en 3 para los valores de M que van en entre esos valores. ¿Ok? Entonces, fíjense, esta ecuación recuerda mucho la ecuación que nosotros ya conocemos de convolución. La diferencia está que la convolución sería BDN por BDN menos M. Aquí, en cambio, es BDN más M. Entonces, vamos a ver qué significa esto. Significa que agarro la secuencia BDN y la voy a trasladar una M genérica. ¿Ok? Que puede ser hacia la izquierda si es negativa o hacia la derecha si M es positivo. ¿Ok? Lo voy a multiplicar y por cada valor de M tengo que hacer la suma, ¿verdad? La suma de el producto de esas dos funciones entre 0 y en este caso 3. ¿Ok? Lo primero que hago es agarrar la función BDN y trasladarla, ¿verdad? Rodarla, trasladarla una cantidad M genérica. ¿Ok? Entonces, lo que está en 0 lo voy a poner en M, lo que está en 1 lo voy a poner en 1 más M, lo que está en 2 más M, y lo que está en 3 más M. Y aquí lo puse como si M empezara a ser negativo. Tan negativo que este valor que estaba en 3 todavía no está en 3 más M igual a 0. ¿Ok? Entonces, ¿qué digo? Para valores de M menores que menos 3, la multiplicación de estas dos funciones va a ser 0. ¿Ok? Para valor de M igual a menos 3, este valor de la BDN más M va a coincidir con el valor que tengo aquí de BDN en 0, porque M igual menos 3 más 3 me da 0. Entonces, este valor va a estar en 0. Este valor está en menos 1, este está en menos 2 y este en menos 3. ¿Ok? Entonces, cuando multiplique las dos funciones,
voy a tener menos 1/2 por 2, que me da 1. Y este multiplicado por lo que vale la función aquí, que vale 0, me da 0, este me da 0, este me da 0. Cuando sume 0 más 0 más 0 más 1, la suma del producto de las dos funciones me va a dar 1. Y eso es lo que anoté aquí. Para m igual menos 3, la convolución, perdón, la correlación aperiódica da 1. Como yo sé que es par, sé que para m igual 3 también me da 1. Si no, bueno, nunca está de más calcular. Vamos a ver qué pasa en m igual menos 2. En m igual menos 2, 3 menos 2 me da 1. ¿Ok? Y 2 menos 2 me da 0. Entonces voy a tener que el producto de las dos funciones va a ser este valor multiplicado por este, que también es un medio, aunque parezca que no, porque parece un poquito más alto, pero es un error en el dibujo. Entonces me da 2 por 1/2 me da 1, y después voy a tener este que vale 1 por 1/2. Entonces voy a tener 1/2 más 1 que vale 3/2, porque estoy haciendo la suma de todos los valores del producto. Y los únicos dos valores del producto que son diferentes de 0 son este valor multiplicado por este y este valor multiplicado por este. ¿Ok? Así continuamos. ¿Qué pasa para m igual menos 1? Para m igual menos 1, este valor está en 2, este valor está en 1 y este valor está en 0. Entonces, el producto de las dos funciones va a ser la multiplicación diferente de 0, va a ser la multiplicación de este por este, la multiplicación de este por este y la multiplicación de este por este. ¿Cuánto me da la multiplicación de este que vale 2 por este que vale 1? Me da 2. La de este que vale 1 por este que vale 1/2 me da 1/2, y la de este que vale 1/2 por este que vale 1/2 me da 1/4. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Sumar el 1/4, el 1/2 y el 1, y eso me da 11/4. Entonces, para m igual menos 1, la suma del producto vale 11/4. ¿Ok? ¿Cuánto vale, verdad, la suma del producto de las dos funciones cuando m, verdad, es igual a 0? Este va a estar en 3, este va a estar en 2, este va a estar en 1 y este va a estar en 0. Entonces voy a tener 1/2 por 1/2, o sea, 1/2 al cuadrado, 1 al cuadrado, ¿verdad? Este que va a ser, no, 1/2 al cuadrado, 1/2 al cuadrado, 1 por 1 es 1, 1 al cuadrado es 1, y aquí voy a tener 2 al cuadrado, o 2 por 2, que es 4. Entonces tengo que sumar 4, ¿verdad? El producto, ¿no? La suma del producto. Entonces el producto de este con este me da 4. El producto de este con este me da 1. El producto de este con este me da 1/4. El producto de este con este me da 1/4. Entonces 1/4 más 1/4 más 1 más 4 me da 11/2. ¿Ok? Eso es en m igual 0. Una forma de verificar que puede que no haya tenido errores en el cálculo es ver que la correlación aperiódica tiene su valor máximo en m igual 0, porque en m igual 0 la función b de n y la función b de n más m coinciden. Entonces, donde va a ser máximo su valor suma del producto. ¿Ok? Lo otro que pueden hacer es hacer el cálculo de la C sub BB cuando M es 3, M es 2 y M es 1, para que vean que les da estos valores que están aquí. ¿Hay alguna pregunta? ¿No hay pregunta? La grabación sí está habilitada para alguien que preguntó, ¿ok? Ok, entonces sigo. Tengo que hacer el periodograma. El periodograma se define como 1 entre la longitud de la secuencia correlación aperiódica por U, que ya dijimos y aclaramos que U en este caso es 1, porque me dicen que la secuencia B de N fue formada por la secuencia X de N, supongan, multiplicada por una ventana que era rectangular, y la ventana rectangular tiene una energía igual a 1. La sumatoria desde
menos L menos 1, L vale 4, menos 1 es 3, entonces menos 3 hasta 3. ¿De quién? De esa secuencia por E a la menos J, W, M. Entonces, cuando hagan eso, les va a quedar que el 11 medio va a quedar multiplicado por E a la menos J omega N, donde N es 0. Entonces va a ser 11 medio. Después van a tener, ¿verdad? 11 cuartos que multiplica a E a la menos J omega N, menos 3 o más 3, dependiendo si estoy, perdón, menos 1 más 1, dependiendo si estoy en M igual 1 o en M igual menos 1, ¿ok? Entonces, eso me va a dar, como uno va a ser E a la menos J omega 1 y el otro va a ser E a la más J omega 1, la suma de dos exponenciales va a ser 2 veces un coseno. Entonces voy a tener 11 cuartos por 2, 11 medios coseno de W, porque la frecuencia es omega, me queda aquí menos J omega. Lo mismo para el 2, me va a quedar un coseno, y lo mismo para el 3, me va a quedar un coseno. ¿Ok? Aquí va a ser 2 veces 1 y aquí va a ser 2 veces 3 medios, porque me va a quedar 3 medios de a la J 2 omega más 3 medios por E a la menos J 2 omega. La suma de esas dos exponenciales entonces me da 3 coseno de 2 omega. ¿Ok? Y lo mismo para esta que es para M igual 3. ¿Se entendió? ¿Se Sí, entendió? ¿Sí? Si tienen alguna pregunta, abran su micrófono y háganmela. Bueno, supongo que no hay pregunta. Vamos con el segundo. El segundo era demostrar que phi sub xx con sombrerito igual a 1 entre L, la sumatoria desde n igual 0 hasta L menos 1 de x de n por x de n más m, es un estimador no sesgado de la autocorrelación de la secuencia x de n por x de n más m. ¿Ok? El proceso x de n es un proceso aleatorio y estacionario. Si no me dicen esto, por lo menos si no me dicen que es estacionario, hay una parte donde no puedo seguir en la demostración. Entonces, veamos. ¿Qué significa que un estimador sea no sesgado? Significa que ese estimador, cuando yo le saque el valor esperado, ese valor esperado tiene que ser igual al verdadero valor de lo que estoy estimando. Yo quiero estimar la autocorrelación. Luego, el valor esperado de phi sub xx con sombrerito, que es mi estimador, tiene que ser igual a la verdadera autocorrelación de ese proceso X. Esto es lo que quiero demostrar. Pero ¿quién es el valor esperado del estimador? Es el valor esperado de 1 entre L, la sumatoria desde 0 hasta L menos 1 en N de x de N por x de N más N. ¿Ok? 1 entre L es una constante, luego sale del valor esperado. Me queda 1 entre L, la sumatoria desde N igual 0 hasta L menos 1. Además, estoy diciendo que el valor esperado de una suma es lo mismo que la suma de los valores esperados. Eso lo sé porque ya está demostrado de que una variable aleatoria, si yo tengo la suma de variables aleatorias y a eso le saco el valor esperado de la suma de las variables aleatorias es lo mismo que la suma del valor esperado de cada una de las variables aleatorias. Entonces digo que en vez de tener el valor esperado de la suma, voy a tener la suma del valor esperado. ¿Del valor esperado de quién? De x de n por x de n más m. Pero ¿quién es este valor esperado de x de n por x de n más m? No es otra cosa que la autocorrelación del proceso aleatorio. ¿Ok? Si además ese proceso aleatorio es estacionario, ¿verdad? No va a depender de n y de m, este valor esperado, sino que solo va a depender de la diferencia entre los tiempos. ¿Y quién es el tiempo n más m? N más m. ¿Y quién es el tiempo n? N. ¿Cuál es la diferencia entre n más m y n? M. Entonces, este valor esperado, no es otra cosa que la autocorrelación evaluada en m. ¿Ok? Como la autocorrelación evaluada en M no depende del valor de N, sale de la sumatoria, que fue lo que hice aquí en un solo paso. Aquí tenía que haber escrito valor esperado
de phi de x de m. Como phi de x de m no depende de n, sale de la sumatoria. Y me queda phi de x de m, que es la autocorrelación del proceso x, multiplicado por ¿quién? Por 1 entre L, que ya había salido antes del valor esperado por ser una constante, y el valor esperado de una constante es la constante, sumatoria desde n igual 0 hasta L menos 1 de 1. Si yo sumo, ¿verdad? L veces 1 me queda L, porque entre 0 y L menos 1 hay L valores. Entonces voy a tener 1 entre L por L me da 1. Entonces el valor esperado de phi de x con sombrerito es igual al verdadero valor de la autocorrelación del proceso X. Entonces queda demostrado que este estimador es un estimador no sesgado. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Profe, yo sí tengo una duda. ¿Es un estimador sesgado o no sesgado? No Porque sesgado, no no sesgado. sesgado. Es un Ok, no. estimador no sesgado. Dije sesgado. No, es Ok. que al final dice Al que final es dice sesgado. sesgado, sí. Ah, aquí hay un error. Ya va. Un estimador no sesgado. Oye, y esto fue lo que les puse en el, ¿cómo se llama? En el archivo que les adjunté. Imagínense ustedes. Tengo que cambiar ese archivo por este una vez que terminemos la clase. Ok. Este otro problema. Se tiene un proceso aleatorio estacionario. Este ya tiene que ver con la segunda unidad, con la unidad de predicción lineal. Se tiene un proceso aleatorio estacionario, se usa el algoritmo LMS de gradiente ruidoso para obtener los coeficientes del modelo autorregresivo. El modelo autorregresivo o de predicción lineal es el mismo modelo. Se le puede llamar autorregresivo o de predicción lineal. En la figura 1, que es esta figura que está aquí, se observa uno de los coeficientes del modelo, el A1, ¿ok? Calculado con dos factores de convergencia diferentes, ¿ok? Uno lo llamamos μ1 y el otro lo llamamos μ2, ¿ok? Pregunta, ¿es μ1 mayor que μ2? Razone su respuesta y comente sobre la estabilidad, velocidad de convergencia y calidad de los coeficientes obtenidos en relación a su media y a su varianza, ¿ok? Bueno, yo analizo, después de saberme la teoría, evidentemente, que yo supongo que ustedes ya se la saben, porque esa unidad ya debe estar estudiada, dado que debían entregar esta semana la práctica 2. Para hacer la práctica 2 tienen que haber estudiado la unidad 2. Entonces, me fijo en el coeficiente A1 en ambas gráficas y veo que esta es la respuesta obtenida con el algoritmo con μ1. Esta es la respuesta obtenida con el algoritmo con μ2. Y este es el valor que debería tener el coeficiente A1 si yo lo conociera, pues. Entonces veo que ambos algoritmos, bueno, el mismo algoritmo converge tanto con μ1 como μ2. Ambos convergen, porque después de un cierto tiempo llega el valor que debe tener ese coeficiente. Entonces, cuando me preguntan sobre la velocidad de convergencia, puedo decir que ambos convergen, pero hay que ver cuál converge con una velocidad más grande. Entonces veo y digo, ah, bueno, el tiempo aquí, el tiempo en muestras, pues aquí, es más pequeño que el tiempo aquí en muestras. Entonces, con este μ, converge más rápidamente que con este μ. ¿Ok? También sabemos de la teoría que mientras mayor sea μ, más rápido es la convergencia del algoritmo. Lo que pasa es que si μ es muy, muy, muy grande, el algoritmo no converge. Pero en este caso sé que este es más grande que este, pero que con todo y eso converge, porque todavía no traspasa ese límite, que es que ese μ1 puede ser mayor que 1 entre el orden del filtro o del algoritmo, que es el orden ese que llamamos P, y
el mayor autovalor de la matriz de autocorrelación del proceso que me produjo, de la señal que me produjo estos coeficientes. Entonces sé que con ambos mu converge, pero que con este converge más rápido. Después me dice calidad de los coeficientes obtenidos en relación a su media y su varianza. Entonces me fijo en este y digo, bueno, la media sería el valor promedio de todos estos valores. Y aquí digo, la media sería el valor promedio de todos estos valores. Veo que la media tiende a este valor de ASU1, que es idéntico a este valor de ASU1. Entonces, con respecto a la media, los dos coeficientes μ1 y μ2 me dan el mismo resultado, porque los dos hacen que este coeficiente tienda a la media. En cuanto a la varianza, este tiene mayor varianza que este. Luego, este, ¿verdad? Es más ruidoso que este, porque su varianza es más grande. ¿Ok? Entonces, ¿cuál de los dos sería mejor aplicar? Sería mejor aplicar este siempre que yo tenga suficientes muestras como para llegar a que el algoritmo converja, porque este tiempo es más largo. Yo, por ejemplo, podría tener un número de muestras que llegue hasta aquí. Y si el número de muestras llegue hasta aquí, entonces este algoritmo nunca va a alcanzar el valor adecuado de los coeficientes de predicción lineal. ¿Se entendió? Aquí está escrito, ¿verdad? Lo que les acabo de decir con unas palabras más adecuadas para la escritura. Entonces, con el factor μ1, ¿qué características tiene? Convergencia más rápida. ¿Ok? En relación a la media, el valor esperado tiende al verdadero valor. Entonces, con ese μ1 sabemos que el algoritmo se comporta como no sesgado. La varianza es mayor que la varianza obtenida con μ2. Entonces, en este caso va a ser menos consistente que con el otro factor, ¿ok? Y el coeficiente va a ser más ruidoso. Digo algo similar, pero cuando me refiero a la gráfica B, converge más lentamente en relación a la media, el valor tiende al valor verdadero, tiene mayor consistencia porque la varianza es más pequeña, es menos ruidoso. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ok. Dice bien claro uno de ustedes. Ok. Esta pregunta era más una pregunta de señales que de procesamiento. Me dice, dado un sistema lineal e invariante en tiempo, donde la señal aleatoria y estacionaria X de n es la entrada y Y de n es la salida del sistema respectivamente, si la autocorrelación de la entrada es 1/2 por coseno de 0.0 πm más 4 delta, y la respuesta en frecuencia del sistema es 1 cuando W está entre W en módulo, o sea, la frecuencia en módulo está entre 0 y 0.4 pi y 0 entre menos 0.4 pi y pi. Calcule la densidad espectral y la autocorrelación a la salida del sistema. Esto es un filtro pasabajo. Deja pasar entre menos 0.4 pi y pi con una amplitud de 1 y rechaza todo el resto. ¿Ok? La autocorrelación me la dan, que es esta. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Conseguir la densidad espectral de potencia de la entrada, haciendo que la transformada de la autocorrelación, multiplicarla, ¿verdad? Por la respuesta del filtro en módulo y al cuadrado, porque es densidad espectral. ¿Ok? Bueno, eso fue lo que se hizo. Se calcula, ¿verdad? Lo que pasa es que esto, en vez de llamarla densidad, poner dep, puse x de x mayúscula de w, va a ser la transformada de esta función. La transformada de esta función es más que conocida. La del coseno son dos deltas ubicadas en menos 0.3 pi y en más 0.3 pi, y la transformada de la delta es una constante. Entonces la transformada de la delta es 1, la transformada de 4 por delta es 4, y la transformada de esto es 1/2 por 1/2 de la delta, que me da 1/4, más 1/2 por 1/2 de la delta, que me da también 1/4, y las deltas ubicadas en 0.3 pi y en menos 0.3 pi.
La densidad espectral a la salida va a ser la H al cuadrado de W, o sea, la respuesta en frecuencia al cuadrado, en magnitud, por la dep de la entrada. Y eso me da a la salida, ¿verdad? ¿Qué cosa? Si deja pasar lo que hay entre 0 y 0.4 pi y lo que hay entre menos 0.4 pi y 0, deja pasar el coseno que está en 0.3 pi y deja pasar la constante por lo menos entre esos dos valores. ¿Ok? Podía haber hecho esa afirmación sin necesidad de hacer ningún cálculo. ¿Ok? Entonces, pasa el coseno y pasa el 4, pero solo, ¿verdad? Por eso lo multipliqué por esta y, que es una y diferente de esta, que vale 1 donde W está entre 0 y 0.4 y vale 0 donde está entre 0.4 pi y pi en módulo. ¿Ok? Entonces, voy a pasar una cosa que es el coseno y voy a pasar como un rectángulo, ¿verdad? Que en la antitransformada va a ser un zinc. Entonces, la antitransformada de esto va a ser el mismo coseno que tenía antes. ¿Dónde está el coseno? Aquí, este mismo coseno, porque pasa idéntico, y el 4 delta, que es una constante en frecuencia, va a pasar solo esa constante, pero entre 0.3 pi y menos 0.3 pi. O sea que no es ya una constante, porque entre menos pi y pi tiene valor 0 entre menos pi y menos 0.3 pi. Y tiene valor 0 entre 0.3 pi y pi. O sea, eso es un cajoncito cuya antitransformada es un zinc. Que en vez de escribirlo como un zinc, lo escribí como un seno. 4 seno de 0.4 pi n entre pi n. Esto es equivalente a un zinc. Y eso era la solución de este examen. ¿Ok? Que evaluaba todos los conceptos, bueno, todos los conceptos no, conceptos que aprendieron en la unidad 1 y en la unidad 2. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Por ahora no, profe. Ok, entonces. ¿Qué están viendo ustedes en su pantalla? Están viendo una cosa que el El primer Word. problema dice, se tienen 20 segundos de una señal analógica. No. ¿No? Ah, yo sabía que iba a tener problemas con esto. Ya va. Vamos a ver. Ahora, ¿están viendo lo que les dije? Se tienen 20. Ahora sí. Ah, ok. Entonces, este es otro examen. Se tienen 20 segundos de una señal analógica con ancho de banda 10 kHz. Se desea procesar digitalmente esta señal para obtener un estimado espectral de la misma mediante promediación de periodogramas. Si la promediación se realiza con segmentos no solapados de longitud 2048 muestras, ¿cuántos segmentos se tendrán? La parte B dice, ¿qué haría para reducir el valor de la varianza del estimado obtenido? Calcule cuántos segmentos se tendrán para este caso si se mantiene la longitud de 2048. Entonces, lo primero que tengo que hacer es ver, ¿verdad? Que para periodogramas promediado necesito, ¿verdad? Saber cuál es la longitud total que tengo de mi señal para poder calcular cuántos segmentos voy a promediar. Yo sé que cuando no hay solapamiento, el número de segmentos es exactamente igual al número total de muestras que tengo entre el valor de la ventana, de la longitud de la ventana, que sería 2048. ¿Ok? Si no creo en esto, bueno, siempre lo puedo deducir de la ecuación que me dice cómo calcular o K o R o L o Q, dependiendo de los datos que tenga. En este caso quiero K. Y K va a ser siempre un valor que cumpla con esta ecuación.
¿ok? Solapado o no solapado. Pero cuando no hay solapamiento, esta ecuación se reduce a esta, ¿ok? Entonces, ¿tengo cuánto vale el número total de muestras? No, pero lo puedo calcular porque tengo 20 segundos de señal analógica y sé que su ancho de banda es 10 kHz. Entonces, yo sé que para muestrear y que esas muestras me den un estimado bueno del espectro de la señal, tiene que ser por lo menos 2 veces el ancho de banda, la frecuencia de muestreo. Mayor o 2 veces el ancho de banda, porque debe cumplir Nyquist. Entonces, el ancho de banda que voy a usar en este caso es 20 kHz, que es justamente lo que cumple con Nyquist. Pero ustedes podían haber escogido cualquiera mayor que 20 kHz. Escojo 20 kHz y 20 kHz multiplicado por el tiempo me va a dar el número total de muestras que voy a tener. Voy a tener 20 por 20 me da 400 por 10 a la 3 muestras. ¿Ok? Ese número de muestras lo divido entre 2048, que es la longitud de la ventana L, y me da 195,31. K se escoge como el entero de esta cantidad. No se aproxima, se escoge el entero. Esto podía haber sido aquí 9, ¿verdad? Como decimal, y siempre escojo 195. Entonces, ¿cuántos segmentos voy a tener? 195 segmentos. ¿Ok? ¿Cómo hago para mejorar la varianza? Para mejorar la varianza, sabemos por la teoría que hay que aumentar el valor de K. ¿Ok? Pero para aumentar el valor de K podría disminuir el valor de L. Pero si disminuyo L, la resolución o el sesgo me va a empeorar. Entonces, para mantener la misma resolución o el mismo sesgo que en la parte A, tengo que buscar otro método, porque uno es ingeniero y tiene que buscar la mejor solución. Entonces, otro método sería solapar, pero solo puedo solapar hasta L medios, porque está demostrado que si solapas más de L medios, la la, la promediación ya no mejora la varianza porque hay mucha similitud entre los trozos promediados. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A promediar, pero haciendo solapamiento de hasta L medios. Sabemos que el solapamiento es igual al valor de L, que es la longitud de la ventana que aplico a cada tramo, menos R. Entonces, si quiero saber cuánto vale R, en el caso del que el solapamiento es 0, L y R son iguales. Si el solapamiento es L medios, voy a tener que R es igual a L medios, porque L menos L medios me da solapamiento de L medios. ¿Ok? Entonces, para este segundo caso ya tengo cuánto vale L, R y Q. Lo meto en la ecuación, hallo el valor de K y resulta que K tiene que ser menor o igual que 389,625. Entonces, escojo K igual 389 segmentos. Como tengo muchos más segmentos, la varianza va a ser mucho menor y este resultado obtenido va a tener la misma resolución o sesgo, ¿verdad? Porque sabemos que el periodograma es asintóticamente no sesgado. Mientras más grande sea L, mejor es, pero el L fijo me dijeron que era 2048 para este ejercicio, ¿ok? Pero tengo el mismo sesgo que en la parte A, pero mejoré la varianza, ¿ok? Entonces, se mantiene el sesgo o la resolución, porque el sesgo está asociado a la resolución, pero se mejora la consistencia, ¿ok? La resolución se mide en cualquier sistema viendo cuál es lo que se puede resolver entre dos líneas espectrales muy cercanas, ¿ok? Eso es lo que significa resolución en este caso. El segundo problema era que se tenía un proceso aleatorio cuya autocorrelación se conocía y se quería utilizar un filtro predictor de orden 2 para obtener los coeficientes de ese proceso estacionario. ¿Ok? Entonces, y que se utilizaran las ecuaciones de Joule-Walker o ecuaciones normales. Entonces, las ecuaciones de Joule-Walker o ecuaciones normales dicen que la sumatoria desde K igual 1 hasta P de los coeficientes de predicción lineal multiplicado por la autocorrelación evaluada en I menos K es igual a menos
la autocorrelación evaluada en I. Entonces tengo que ver esta suma para P igual 2, ¿cuántas ecuaciones me da? Me da 2 ecuaciones, para K igual 1 y K igual 2. ¿Ok? Entonces voy a tener 2 ecuaciones, ¿verdad? Y para el valor de I entre 1 y P, voy a tener que resolver esas 2 ecuaciones. Entonces, para I igual 1, voy a tener la sumatoria desde K igual 1 a 2. ¿De quién? De A sub K por R, ya no de I, porque I puse que era 1. De 1 menos K igual a menos R en 1. Lo mismo hago para la ecuación 2. Voy a tener I igual 2, o sea, R de 2 menos K, multiplicado por A sub K, la sumatoria desde K igual a 1 sub 2 de esa multiplicación, igual a menos R sub 2. ¿Tengo el valor de R sub 1? Sí. ¿Tengo el valor de R sub 2? Sí. ¿Tengo el valor de R sub 0? Sí. Luego tengo todos los valores que necesito, porque esta ecuación que me dice que A sub 1 multiplicada por R, cuando K vale 1, me queda 1 menos 1, R en 0, ¿verdad? Más A sub 2 por R de 1 menos 2, R en menos 1. ¿Igual a quién? A menos R en 1. ¿Ok? Y lo mismo aquí. A sub 1 por R de 2 menos 1 me da R1, más A sub 2 por R 2 menos 2 me da 0, igual a quién? A menos R en 2. En esta ecuación sustituyo los valores de la autocorrelación en 0, la autocorrelación en menos 1 y la autocorrelación en 1. En esta sustituyo la autocorrelación en 1, la autocorrelación en 0 y la autocorrelación en 2, que lo tengo porque tengo la ecuación que es esta. ¿Ok? Basta calcular además lo que pasa en 1, porque lo que pasa en menos 1 es igual a lo que pasa en 1. Y obtengo dos coeficientes. Uno vale menos 1/2 y el otro vale menos 1/4. Esos son los dos coeficientes. ¿Ok? Después dice, si hubiera usado no autocorrelación para obtener los coeficientes, sino el algoritmo de LMS de gradiente ruidoso, ¿entre qué rango debería estar el valor de convergencia mu, el factor de convergencia, para asegurar la convergencia del algoritmo? También de la teoría sabemos que el factor de convergencia tiene que ser estrictamente mayor que 0, porque si no, no hay algoritmo, y menor que 1 entre el orden del filtro, y como no tenemos el mayor autovalor de la matriz de autocorrelación, se puede sustituir por el valor de la autocorrelación evaluada en 0, porque eso también nos lo dice la teoría. Porque dice que si aquí tengo el valor del autovalor mayor y lo sustituyo por la autocorrelación en 0, siempre esto va a ser menor que eso, pues. Entonces, como la autocorrelación en 0 la tengo, sustituyo y me da que mu está entre 0 y 1/2. Esa era la respuesta que había que dar ahí. ¿Alguna pregunta?